Muy buenos días a todos, muy bienvenidos a esta sexta edición de los desayunos del colegio. La verdad que el entorno es espectacular, o sea, agradecimiento a Juanfrey y a Tercero Estudios pues, por prestarnos su casa y poder celebrar aquí. Es el segundo desayuno que hacemos, bueno, es el primero que hacemos íntegramente presencial. Y bueno, pues yo creo que el tema realmente merece la pena. Yo me gustaría que nuestro decano, Ramón Madrid, pues os diera la bienvenida y rápidamente pasamos a presentar al ponente. El colegio, sabéis que el producto de este desayuno, como economista enseguida todos los basamos en productos, ¿no? Y servicios. El producto de este desayuno le tenemos mucho cariño porque pensamos que es una forma de comunicación y de conocer en este caso a la industria audiovisual, la que creemos, porque dicen hay que creer, no, nosotros creemos firmemente que es una industria, y porque también nos apetece de vez en cuando pues compartir, ¿no? Este café o estos momentos anteriores o posteriores a la exposición del invitado, pues con los que a bien tenéis acompañarnos. Básicamente, yo creo que lo ha dicho todo Fran, nuestro querido Francisco, pues diciendo eso, que estamos ya en la sexta edición, estamos en la segunda tras la pandemia, la primera presencial íntegramente. Queremos que nos sigáis acompañando en esta y en sucesivas ediciones. El listón, aquí eso ya es culpa de don Juan Francisco, porque le ha puesto el listón muy alto, porque ya tener un desayuno con estudios y tal, es darle valor a la industria, desde luego, audiovisual. Y desde luego para los siguientes tendremos que ver qué podemos imaginar y qué podemos elucubrar para poder batir este evento con estas circunstancias y con este entorno. Nada más, agradecerlo de verdad y sobre todo, y lo dejo para el final, aunque no que por importancia, sino porque es nuestro anfitrión, pues agradecer que nos haya cedido, que nos haya dejado los estudios y tal. Como verás, pues vamos acompañados de la decana de medios de comunicación de la UCAM, de concejales, de diputados, presidente de la Cámara, secretario de la Cámara que no veo pero también estaba, directora territorial de Caixa, presidenta de COEC, director de la Cátedra de Empresa Familiar, bueno, empresarios ilustres e ilustras, no empresarios sino ilustres e ilustras, y bueno, nada más que veas que intentamos en esa línea, ¿no? El compartir nuestras inquietudes, que son las de todo el mundo y sobre todo el mundo empresarial, porque al final pensamos que el empresario es el que genera crecimiento y a su vez el desarrollo, que es lo importante que tenemos que tener para crear esos puestos de trabajo tan necesarios hoy en día. Pues yo dejo, te cedo la palabra y luego ya tenemos ocasión. No sé si Fran querrá presentarte ya de una forma especial. Presentarte brevemente. Juan Francisco Zamudio Pérez, Juanfrey para los amigos, que tiene 41. 41. Sigue siendo igual de insultante. Es ingeniero de telecomunicaciones por la UCAM, es MBA y AMP por el Instituto de Empresa. Es presidente ejecutivo del Grupo Empresarial Zamudio, que como sabéis pues es una corporación que agrupa pues una decena de empresas relacionadas fundamentalmente con el sector TIC. Es presidente de la casa donde estamos, de Tercero Estudios, que es el mayor centro de producción audiovisual del sureste de España. Es vicepresidente de la Asociación de Empresa Familiar, es vocal de la Cámara Oficial de Comercio, vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Producción Audiovisual de la región de Murcia. Fue premio Bankia Joven Empresario hace no mucho. Y en el ámbito de los medios de comunicación, pues el grupo empresarial cuenta, entre otros, pues con Televisión Murciana, tiene 7 licencias de radio de frecuencia modulada, en Murcia y en Castilla-La Mancha, Murcia Diario, Economía de Mallorca, Élite de Murcia. A través de la sociedad T0, pues es uno de los licitantes para el concurso de gestión indirecta de la televisión autonómica de la región de Murcia, que aún está pendiente de resolución, y su nuevo proyecto audiovisual, que todos habréis oído, es la puesta en marcha de un nuevo canal nacional, La Séptima, un nuevo canal de televisión en abierto, como digo, carácter generalista y de ámbito nacional. Deseando escucharte, muchísimas gracias por aceptar la invitación de acudir a los desayunos del colegio y todo tuyo. Muchas gracias por aceptar la invitación de hacerlo en Tercero Estudios, precisamente porque queremos poner en valor la industria audiovisual,
pues hemos querido hacerlo en un entorno único, que son unas instalaciones de T0 Studios, son las más grandes que hay en todo el Levante español, con más de 10.000 metros de plató, salas de montaje, redacción y demás, que estamos intentando mover de alguna manera la industria pues, para generar empleo y riqueza en este sector que tanto nos gusta. He querido un poco sumergirnos en el ambiente televisivo porque podréis ver que es apasionante, es una de las pasiones que nosotros tenemos dentro de nuestro grupo. Como decía Fran, pues nuestro grupo está compuesto de varias líneas de negocio. Fundamentalmente son tres, que luego convergen en una. La agricultura, somos productores de limón, hacemos un entorno de 18 millones de kilos anuales, limón, naranja, mandarina y pomelo. Nos dedicamos exclusivamente a la producción. No comercializamos, no cortamos el limón, no distribuimos, no hacemos nada de eso. Solamente nos dedicamos a la producción y hemos conseguido, pues en ese sentido, pues ser unos buenos productores. Acomodamos el producto a las fechas que necesita nuestro comercializador y además nos dedicamos exclusivamente a buscar la calidad. Como dato, me imagino que todos lo conocéis, pero el coste del agua para la producción del limón en la región de Murcia y en concreto a nosotros como productores nos supone el 40% del coste de un kilo de limón. Otra de las líneas que nos dedicamos son las telecomunicaciones. Tenemos algunas empresas que son instaladoras de alta y de baja frecuencia, una red de cable extendida por toda la ciudad de Murcia, que damos internet, televisión, pero también hacemos instalaciones de grandes distancias a través de los montes, pues montamos antenas, tenemos todos los instaladores certificados para hacer esos trabajos normalmente en altura, donde se instalan antenas y se va haciendo pues el transporte de esas señales. Y también desplegamos para otras empresas, pues, por ejemplo, en alguna otra comunidad, en Valencia, en Andalucía, estamos desplegando para otras empresas. Tenemos instaladores que tiran fibra óptica, conectan y dan servicio. Y luego tenemos los medios de comunicación. Y decía que como nexo tenemos el desarrollo tecnológico, porque nos hemos dado cuenta que en todas nuestras áreas lo importante precisamente es la innovación tecnológica. Y en ese sentido desarrollamos un proyecto personal, se llama Auna IT, que es innovación tecnológica, donde intentamos automatizar los procesos de las cosas con el fin de que los trabajos que normalmente son muy repetitivos y que no aportan valor a las organizaciones, pues intentamos automatizarlos para que la gente tenga tiempo para pensar en muchas de las ocasiones y para optimizar otro tipo de trabajos. Lo que tratamos de, como lo vendemos o como decimos que hacemos es que generamos tiempo para las empresas. Pasamos de ser reactivos ante la demanda del cliente a ser proactivos, puesto que tenemos la posibilidad de tener el tiempo suficiente para ponernos en su entorno y pensar cuáles son las necesidades reales. Y luego llegamos a una de nuestras grandes pasiones, y mía personal, que son los medios de comunicación. En concreto, como lo ha dicho, tenemos Televisión Murciana desde el año 94. Hacemos televisión yo personalmente desde el año 96, que empecé a trabajar en Televisión Murciana. En radio desde el año 89, con la salida de las licencias que habían entonces. Hemos tenido muchas experiencias. Tuvimos un periódico de papel, un periódico gratuito que repartíamos por toda la región de Murcia, se llamaba Línea. Y bueno, el resto son periódicos digitales que funcionan muy bien. Murcia Diario, que es un referente en la región, con información económica de calidad y siempre basada un poco en la positividad de los datos con el fin de afrontar de otra manera el día a día. Economía de Mallorca es un modelo similar. Élite Murcia, pues es un proyecto también, una revista que habréis visto por ahí, que también se muestra tanto el valor del empresario como de las empresas, como de la sociedad, con un perfil un poquito más social, más alegre y demás. También funciona pues muy bien, estamos súper contentos del proyecto. T0 Studios, que os decía, es el centro más grande en todo el Levante español, que estamos promoviendo principalmente dos proyectos. Aquí nos dedicamos a producir contenidos, hacemos anuncios o hacemos muchos actos parecidos a estos, hacemos foros y hacemos también, lo tenemos preparado para hacer producción audiovisual. Y ahora estamos en un proyecto que os puedo contar muy poquito, porque es un proyecto que está saliendo, pero me pidió Fran que si podía dar alguna pincelada y seguramente lo dejé para el final, que es un proyecto de una TDT nacional basada en entretenimiento informático.
Por empezar, y que no se nos no ocupar demasiado tiempo. Esto es un poco el índice de lo que os quiero hablar, qué es la industria audiovisual, qué representa en la economía española, a qué se debe el espectacular crecimiento que ha tenido en los últimos años, cuáles son esos puntos fuertes, cuál es el mapa de la industria en España, dónde está ubicado dentro de ese mapa la región de Murcia, qué puede aportar la industria a la región y qué necesita, según nuestro criterio, la industria en la región de Murcia. Bueno, pues si os pregunto qué es la industria audiovisual de Murcia, casi siempre responderíamos a estas preguntas. ¿Quizás es cine? Pues sí. ¿Quizás es radio? También. La industria audiovisual también es televisión. También es cine, es vídeo. Pero, sobre todo, la industria audiovisual es mucho más que eso. Además de lo que ya os he dicho, hay otros muchos sectores que participan y que desarrollan la labor del sector audiovisual y que lo hacen posible. Pues desde la infografía, la realidad virtual, cualquiera de ellos que son todos conocidos por nosotros porque ahora ya forman parte de nuestro vocabulario, pero que no tenemos identificados directamente con el sector audiovisual. Esto lo que da es una foto del tamaño que tiene el sector y de las posibilidades que podemos tener. Por ir al principio y preguntándoos qué es la industria audiovisual, a mí me gustaría poneros un vídeo que hicimos para la presentación de esta casa que lo explica de otra manera, como nos gusta hacer las cosas en el mundo televisivo, que es con imagen y sonido. Cuando hablamos de industria audiovisual, ¿a qué nos referimos exactamente? Seguramente os vendrá a la cabeza un cámara o un presentador de televisión. Nuestros profesionales del sector audiovisual son una pieza clave en el motor de esta industria. Pero hay mucho más. Son muchas las personas que participan a la hora de grabar un programa de televisión. Por ejemplo, yo quiero grabar un programa nacional en la región de Murcia. ¿Sabes lo que eso supondría? Lo primero, un plató. Una empresa que lo diseñe. Carpinteros que lo construyan. Pintores, rotulistas y electricistas para convertir cualquier espacio en un set audiovisual. Solamente para construir un plató de televisión hemos dado trabajo a 5 sectores distintos. Además, tendremos que contar con los maquilladores, con los peluqueros, con los estilistas, con el catering, en fin. Todos forman parte de la industria audiovisual. Y en ficción, ¿qué significa para la región de Murcia que yo ruede mi próxima serie o película aquí? Los equipos de rodaje de ficción suelen contar con un mínimo de 70 personas que van a dormir, comer y consumir en general en nuestra región de Murcia. A esto añade que también necesitarán transporte. Y no olvidemos la financiación. Y aquí es donde tú, empresario, encuentras una posibilidad de inversión. Descubre con Tecero cómo avalar un retorno en tu fiscalidad a través de la producción audiovisual. Y por último, dejémonos sorprender, porque en la región contamos con tal variedad de localizaciones, tanto exteriores como interiores, que un director de arte y fotografía podría conseguir trasladarte con su equipo a cualquier época que te imagines, descubriendo nuestra región. Pero mejor veamos un ejemplo concreto de lo que estamos hablando. ¿Qué supuso para Peñíscola que Juego de Tronos se rodase allí? Supuso la ocupación de más de 500 plazas de alojamiento. También fueron requeridos 1.200 figurantes locales, más el personal técnico que fue contratado para trabajar. Se calcula que el impacto económico, tanto directo como indirecto, es de alrededor de 1.000 millones de euros para el municipio. Como veis, todos formamos parte de la industria audiovisual. Todos ayudamos a crear esas películas y programas de televisión. Que te hacen reír, que te hacen llorar. Y sobre todo que te emocionan. Yo quiero rodar en la región de Murcia. Yo quiero rodar en la región de Murcia. ¿Quieres rodar en la región de Murcia? Hola, murcianos y murcianas, ¿qué tal? Soy Manuela Burló Moreno y bueno, me encontráis ahora en la mesa de montaje de la serie Por H por B para HBO con MediaPro Studio en la producción de este proyecto maravilloso. Y nada, simplemente mandaros un saludo y deciros que, bueno, la verdad que me encantaría en algún momento, ¿no?, pues que se apoyara al talento murciano para poder volver a mi tierra y rodar alguna historia allí, la verdad. En Bbook, la red profesional para el talento artístico que fundé junto con Antonio Banderas, apostamos
por el talento murciano, por los actores y actrices, más de 500 hay ya registrados en Vigo. Y es que apoyar al talento artístico en Murcia es apoyar la región de Murcia como un plató para rodajes. Sí, Nacho, efectivamente nosotros rodamos en España, rodamos en la región de Murcia, y te voy a decir cosas como esta. O sea, me encantó, primero que todo, tienen un personal técnico, unas personas que están supremamente preparadas. Por el otro lado, las ciudades como tal, nosotros rodamos en Cartagena y rodamos en la ciudad de Murcia como tal. Las ciudades son ciudades que tienen todas las facilidades para rodar, y lo más importante es que es la gente. Mejor dicho, yo te digo, yo quiero rodar en la región de Murcia porque me parece que están completamente listos para hacer cine con nosotros los colombianos, y de verdad que ha sido una experiencia magnífica y la quiero repetir. Yo quiero rodar en Murcia. Yo quiero rodar en la región de Murcia. De Cero Estudios, listos para rodar. Muy bien. Pues sí, ¿qué representa la industria audiovisual en la economía española? Pues del total de las artes, de las industrias culturales, suponen el 3,2% del PIB. Solamente la parte audiovisual es el 28,3%. Además, España ocupa el sexto lugar en el mundo en volumen de exportación de productos cinematográficos, musicales y series de ficción. ¿A qué se debe este espectacular crecimiento en el sector económico? Pues básicamente a las producciones de ficción en las plataformas digitales como Netflix o como HBO, Amazon Prime y demás. Como dato diría que entre 2020 y 2021 esta industria, la producción de series de ficción, va a generar casi 4.300 millones de euros de ingresos. Además, va a generar 800 millones al PIB, va a aportar. Y además, como dato más importante quizás, va a generar más de 18.000 empleos. Yo creo que son datos pues, muy reveladores del importante crecimiento que está teniendo esta industria. España se ha convertido en uno de los referentes de la producción a nivel internacional. Aquí vemos dos claros ejemplos como máximos exponentes. La Casa de Papel ha recorrido el mundo, es una serie de mayor éxito vistas en todo el planeta, o Juego de Tronos, donde no sé si sabéis que la mayor parte del contenido se ha rodado en España, en localizaciones españolas. Ahí decía también Jaime Lorente el ejemplo de lo que supuso para Peñíscola solamente la elaboración de un capítulo o dos capítulos que se rodaron allí. Bueno, ahora llegamos a cuáles son los puntos fuertes del sector audiovisual en España, ¿no? Pues aquí fundamentalmente es que tenemos un capital humano muy preparado. Tenemos directores, productores, tenemos profesionales de primer nivel. Entre ellos hay más de 72.000 profesionales que se dedican a este sector y más de 6.700 empresas que cubren perfectamente todas las necesidades para cualquier tipo de producción audiovisual en el país. Además, y esto hay que tomarlo ahora como una ventaja competitiva, aunque no es lo que nos gustaría, pero sí hay un bajo coste de la producción, normalmente derivado de que también los salarios son inferiores a los que pueden haber en otros países, o los costes que supone grabar en otros países. La experiencia de la industria local pues, ha conseguido posicionar el contenido español en un entorno internacional, además con proyectos de calidad, como por ejemplo decía antes el de La Casa de Papel o Élite, la serie. Hay otra parte que son los incentivos fiscales. En este sentido, las producciones, todo aquel que hace producciones cinematográficas y audiovisuales extranjeras, pues le dan derecho al productor, sobre todo, a tener una deducción fiscal del 30% del primer millón de euros en base a la deducción, y del 25% si supera esa cantidad, con un límite de hasta 10 millones. Por lo tanto, también es un buen negocio invertir en la producción audiovisual. En cuanto a las infraestructuras y servicios, pues todos los equipos técnicos y artísticos de producciones están más que sobradamente preparados para ofrecer pues todos los requerimientos que hay, como alojamiento, restauración, transporte, cualquier tipo de personal y demás.
El idioma pues es otro punto fuerte. Directamente, solamente por el idioma, ya entramos en un mercado, el hispanoamericano, que tiene un alcance de más de 400 millones de personas. Por lo tanto, cualquier producción en España ya tiene un alcance inmediato en un mercado directo. Es un potente mercado interior, por supuesto, porque los españoles dedicamos demasiado tiempo al consumo de la tecnología audiovisual. Hay un dato que es una media de 7 horas y 28 minutos al día, entre todos los dispositivos, no solamente televisión, sino también a través de los teléfonos móviles y de los ordenadores, dedicamos todo ese tiempo al día. Ahora después lo veremos, pero en televisión solo tenemos una media de 4 horas diarias de consumo. Hay gente que consume 8 horas y hay algunos que no consumen ninguna. Y luego, evidentemente, tenemos un ecosistema natural único, tanto en climatología como en paisajes, como en las localizaciones increíbles que tenemos de mar y montaña, en la diversidad cultural, de territorios, de regiones. Pues eso hace que España sea un lugar único para grabar. Un poco por ubicaros el mapa de cómo está distribuido los clústeres audiovisuales en el país, nos damos cuenta que Murcia no tiene, carece de él, Castilla-La Mancha tampoco lo tiene, Extremadura, Castilla-León, Aragón. Pues hay todavía algunas regiones donde quizás no se le ha puesto el foco que debiera al sector audiovisual. Dentro de este mapa, si quisiéramos situar a Murcia, pues ¿dónde la pondríamos, ¿no? O sea, hemos visto que directamente no está en el mapa audiovisual, no se nos ve en ningún sitio. Pero es lamentable que pase eso cuando tenemos pues más de 300 días al año con sol. Tenemos una temperatura media de 20 grados, una población de 1,5 millones de habitantes y unas infraestructuras turísticas y de ocio pues de una calidad razonable. Tenemos diversidad de localizaciones naturales, de mar, montaña y urbanas. Tenemos patrimonio histórico, artístico y cultural de un valor extraordinario. Y lo tenemos todo además en apenas 100 kilómetros a la redonda, es decir, eso supone un ahorro de costes tremendo en cuanto a la movilidad tanto de las personas como de los equipamientos. La verdad es que reunimos todo lo necesario para ser un emplazamiento ideal para cualquier tipo de rodaje y de grabación. Pero, sin embargo, seguimos siendo los grandes desconocidos para la industria nacional y, por supuesto, para la internacional. Tenemos que intentar generar en la región de Murcia un polo de atracción para que se fijen en una región con tantas oportunidades como tenemos. Bueno, ¿qué puede aportar la industria audiovisual a la región de Murcia? Pues en tiempos, y esto casi todos lo sabéis, en tiempos de crisis diversificar a veces es la clave. Llevamos décadas diciendo en esta región que es necesario diversificar la economía regional y no depender tanto de la agricultura o del turismo. Entre los dos suman en torno a un 30 y tantos % del PIB. Pues aquí tenemos un área económica pues, que está en una fase emergente, que está en una fase de desarrollo, que podríamos intentar hacer que fuera una de las industrias importantes, un motor de crecimiento de la región. Pero también podemos aportar, y esto lo está haciendo mucha gente ya, es turismo cinematográfico. ¿En qué consiste? Pues mirad, este dato es fundamental. Según el informe de TCI Research, en 2017 fueron 80 millones de turistas internacionales los que viajaron a visitar localizaciones de películas, de series y de anuncios. No es cualquier cosa. Y es verdad, el turismo audiovisual puede tener dos enfoques distintos. Por un lado, como destino de rodajes, por supuesto, de producciones con repercusión directa en la economía regional, puesto que viene la gente y consume y produce y pasa tiempo haciendo su trabajo, como por otro lado ser una herramienta de promoción turística y de comercialización del territorio, con el fin pues, de atraer pues, a ese turismo que necesitamos que venga a la región de Murcia.
Como anécdota, os voy a contar que el lunes pasado se cumplieron 40 años del estreno en televisión de esta querida serie por todos, de Verano Azul. Bueno, pues a día de hoy la localidad de Nerja todavía mantiene el barco de Chanquete, que sigue siendo uno de los imanes tractores de la localidad para que la gente se haga fotos. Yo creo que, bueno, yo por lo menos lo he hecho. Yo he pasado a hacerme una foto en el barco de Chanquete. Es algo bastante común. Pues este tipo de cosas hacen que la gente vea la región de otra manera. También es importante que tengamos en cuenta que hay una formación, la verdad es que en este campo estamos bastante bien situados, puesto que tenemos, además de las 3 universidades, tenemos a otros centros públicos y privados, como puede ser la Escuela de Arte Dramático, está considerada una de las mejores de toda España, o algunos centros, tanto públicos, como decía, como privados, como por ejemplo CESUR, con el que precisamente nosotros tenemos una relación pues muy estrecha y trabajamos con ellos. Todo esto hace que podamos impulsar la economía y ser actuar de cabeza tractora para la economía, como decía, y para el empleo. Bueno, llegamos a la pregunta: ¿qué necesita la industria audiovisual en la región de Murcia? Pues básicamente necesita que, por ejemplo, la comunidad autónoma ejerza sus competencias, que por cierto las tiene delegadas. La ley del cine establece precisamente que son las comunidades autónomas las responsables de promover y fomentar la industria audiovisual de acuerdo a los intereses culturales y económicos. Hace falta que la comunidad pues ejerza esas competencias. Recientemente, y hay que decirlo, pues se ha detectado que el interés por parte del Gobierno regional en la industria audiovisual, y ya se han hecho algunas cosas, como por ejemplo esto, que salió hace apenas unos días, donde ha inyectado 1,3 millones de euros para que las industrias audiovisuales pues puedan hacerse con ellas y bueno, invertir en tecnología, en equipamiento y en proyectos. Pero también hay otra parte que es fundamental, y aquí tenemos a Isabel, que es conocedora de esto. Hay que poner en marcha la Film Commission. Llevamos mucho tiempo hablando de ella, somos de las pocas regiones que no la tiene. Es verdad que estamos trabajando, que ya se ha avanzado en el último año, se ha hecho el estudio, se ha concienciado políticamente, socialmente y a todo el sector de la necesidad de poner en marcha la Film Commission. Esto es a través del Instituto de Industrias Culturales y las Artes, las asociaciones profesionales y todos los profesionales que están trabajando para poner en marcha. Pero aquí la verdad es que hace falta dar una marcha más y que sea realmente nuestro embajador de la región en cualquier mercado donde poder atraer esas inversiones audiovisuales a la región de Murcia. Porque intentamos hacerlo todos al final de una manera pues mucho más personal, pero necesitamos tener un mensaje común, necesitamos utilizar las herramientas comunes que tenemos en la Administración, necesitamos pues que sea un único canal de entrada en la región, pues esa promoción para atraer aquí a esa industria que necesitamos. Y también, bueno, en este sentido, además, todas las comunidades y provincias que tienen interés en el sector audiovisual ya tienen una. O sea, Murcia todavía no la tenemos, pero estamos en ello. Y luego hace falta, por supuesto, también un plan de desarrollo que, más allá de ayudas o subvenciones puntuales, como hemos visto, pues necesitamos desarrollar un plan estratégico audiovisual a corto, a medio y a largo plazo, con el fin de que no se quede en agua de un día solamente esto, sino que podamos, pues con proyectos como el que os contaré ahora, podamos mover este sector pues que algunos tanto queremos, ¿no? Entonces, como resumen, simplemente, pues creo que hace falta un mayor apoyo y atención por parte de la Administración y de las instituciones pues, para este sector que puede generar tantas cosas y que puede traer tanto bien a la región de Murcia. Por ir concluyendo, aunque luego entremos en una fase de preguntas si queréis, pero como conclusiones os diría que la región de Murcia en sí misma es un gran plató, ¿vale? Tenemos, tanto en tamaño como en características, pues tenemos las condiciones ideales para hacer unas magníficas producciones, y prueba de ello es que ya se han hecho algunas y ha quedado todo el mundo más que satisfecho con ello. Es posible,
porque también tenemos al talento y la capacidad empresarial para hacer estas cosas. También es viable, porque económicamente las empresas pueden encontrar en Murcia una posibilidad de desarrollar unos proyectos a unos precios que sean viables y razonables para ellos. Necesitamos un protocolo, por supuesto, de gestión que esté muy bien definido, pero ahí es importantísimo el papel de la Administración. Necesitamos también una estrategia que nos permita aprovechar pues, esas oportunidades que están habiendo fuera y que están desarrollando económicamente, se están desarrollando económicamente en otras regiones, pues que podamos captarlas y traerlas aquí, como está sucediendo, por ejemplo, en Madrid, Cataluña, en Navarra o en el País Vasco, donde además llevan muchísimo tiempo trabajando en este sentido y ya disponen de un sector pues, que está mucho más implantado, mucho más preparado y que está generando, la verdad es que una riqueza. Por supuesto, es imprescindible poner en marcha la Field Commission, porque debe ser el nodo de comunicación entre todos los agentes implicados en esta industria. Es obligatorio que esto esté en marcha. Y luego, quizás sería también conveniente generar un clúster audiovisual, como existe en otras comunidades, donde se reúnan pues, empresas, administraciones, profesionales de todo tipo y que lleven a cabo pues, esas acciones que fueran necesarias para atraer la inversión en la industria audiovisual. Hasta aquí esta parte de la presentación, que es la que hemos denominado como un sector para diversificar la industria audiovisual, y me pidió Fran también que os diera alguna pincelada sobre el proyecto que estábamos trabajando. En ese sentido, no es lo mismo predicar que dar trigo, y yo no vengo a predicar, vengo a hacer cosas. Y en ese sentido, pues hemos puesto un proyecto a nivel nacional en marcha, estamos poniendo, que se llama La Séptima Suma. Es un proyecto de TDT nacional, es decir, entre los 20 canales que tenemos de TDT nacional donde se ven todos, pues uno de ellos será La Séptima. Es un proyecto basado en entretenimiento informativo, exclusivamente. Bueno, ¿por qué llegamos a esto? ¿Vale? ¿Por qué llegamos? Pues vemos una necesidad. Por varios motivos. Uno es porque el mercado existe, el mercado está. Antes os decía que hay un consumo medio de televisión de 4 horas diarias, ¿vale? De esas 4 horas, de esa gente que consume televisión, de todo ese potencial de televisión, el 74% lo hace todavía en abierto, a diferencia de en otros países donde el consumo casi siempre está relacionado con cable y demás, las televisiones por cable y demás. En España se hace una televisión de calidad y se hace en abierto y la gente la consume. Bueno, pues el 74% de toda esa gente consume esa televisión. Tenemos además un mercado potencial de espectadores de más de 35,3 millones, que son todos aquellos que tienen más de 25 años y que ven televisión. O sea, que el mercado existe. Ahora, ideológicamente también creemos que puede haber un hueco, puesto que a día de hoy, si hacemos un pequeño análisis de en qué consisten las televisiones generalistas que se ven, hay varias, dentro de los 20 canales o 20 y tantos canales que os he dicho de la TDT, hay varias temáticas. Uno es los generalistas, donde ahí englobamos a Televisión Española, la 1 y la 2, Antena 3, Telecinco, la 4, la Sexta, incluso 13 la podría meter ahí. Luego hay otras que son temáticas, que están más orientadas al tema del fútbol, los niños y demás. Y luego hay otras que son enlatadas, que básicamente cogen contenido de otros países, lo traducen en español y lo meten, ¿vale? Nosotros queremos ubicar un proyecto dentro de esas televisiones generalistas, competir contra esas 6 o 7 que ya hay. Ahí hay un nicho ideológico, puesto que si analizas un poco las tendencias de cada una de las líneas de cada una televisión, pues te das cuenta pues que están todas situadas entre la zona de entretenimiento o información, un poco más al centro y a la izquierda. Quizás Antena 3 puede ser la más tibia, por decirlo de alguna manera, excepto cuando Vicente Vallés pues, hace algún tipo de comentario que tiene mucha repercusión, pero el resto suelen estar un poquito más hacia la izquierda. Hay alguna que está totalmente declarada, como es la Sexta, donde ha declarado
Ferreras, que es al final el que la gestiona, pues que es abiertamente de izquierda, ¿no? Y está declarada como una televisión de izquierda, y me imagino que todos lo saben. Y luego 13, que está posicionada justo a la derecha, pero también en un nivel como más informativo y quizás pues tiene un presupuesto un poquito más vago y el contenido tampoco es muy atractivo, tiene un target de gente muy elevado, o sea, de una edad muy alta. Entonces, pues queda un nicho en el centro y en el centro derecha para hacer precisamente lo que os hablo, ese entretenimiento informativo que defienda, pues básicamente, pues este tipo de cosas. Pues la monarquía parlamentaria, la Constitución y el respeto precisamente a la Constitución del 78, el respeto a las instituciones, la unidad de España, el liberalismo económico, la libertad de las personas, que esto no tiene ningún tipo de adscripción política, como podéis ver. La cadena tampoco la tiene. La cadena lo que pretende es ser, con un pensamiento basado en estas generalidades, pues hacer un contenido informativo que llegue sin sesgo político, que no haya intencionalidad. Por eso, uno de los principales activos que tendrá la cadena será la elaboración del directo, generar mucho directo. Cuando tú haces directo en televisión, no manipulas la información, simplemente cuentas lo que está pasando en la calle, del momento que se está produciendo, y no estás manipulando los mensajes. Entonces, pues bueno, hace 1 año y medio entendimos que este proyecto estaba por hacer, que había un hueco, que había una oportunidad de negocio, porque evidentemente no solamente podemos responder o querer respetar una ideología y una forma de pensar, que también, sino también pensamos que debe ser un negocio que funcione económicamente. Al final somos empresarios y si no funciona, no sirve. Pues eso, nos pusimos a trabajar, llevamos 1 año y medio trabajando, estamos ahora en la fase de elaboración, de la consecución del capital que necesitamos para la puesta en marcha, y vamos muy bien. Nuestras fechas previstas, según nuestras expectativas, sería que a principios de año tengamos en marcha el proyecto, Dios mediante. Nada, yo había llegado hasta aquí con la presentación. Quería daros, por supuesto, las gracias por todo, y Ramón, Fran, Isabel, que también ha colaborado muchísimo en preparar todo esto, pues agradeceros de corazón que hayáis pensado que el foco puede estar en la industria audiovisual y que hayáis recibido esta invitación de venir a vuestra casa, que es T0. Así que encantado y gracias. Agradecerte la franqueza con la que has llevado a cabo tu exposición, y sobre todo, yo creo que es un valor importantísimo en los empresarios, la pasión. Que cuando un empresario transmite pasión en lo que hace, pues es prácticamente imposible no convencer y transmitir pues todo eso que nos has querido decir. Yo, ahora se abre un coloquio, un debate no demasiado amplio que tenemos que ir a trabajar, pero yo, por romper un poco el hielo, sí quería preguntarte, que lo has dejado entrever, lo que hace falta en Murcia para que pudiéramos estar en el mapa, que parece que no estamos, y sobre todo, ¿cuál es tu opinión? O sea, ¿cómo podría realmente transformar la economía de la región el hecho de que estuviéramos en el mapa un poquito más de lo que estamos? Los datos reales en los que se traduciría si se pensara en invertir en la industria audiovisual no los conozco. Tengo datos que pueden ser pues más personales por proyectos que hemos puesto en marcha. Aparecía en el vídeo un director colombiano, Iván Obando, que rodó una parte de su película, la rodó entre Colombia, en Venecia y en Murcia. Y en Murcia, pues en una semana que estuvieron aproximadamente, o en 4 días, 5 días, vino 80 personas que venían de Colombia, donde tuvieron que estar alojados, donde comían todos los días, donde tuvimos que gestionar el transporte, donde teníamos unas instalaciones fijas, donde se estaba elaborando todo el trabajo que se hacía por la mañana y se grababa en la calle y se tenía que ir pues produciendo por las tardes aquí a las oficinas. Al final eso pues generó muchísimo dinamismo. Es verdad que eran pocas personas y de forma muy puntual y en 4 días, pero generó mucho dinamismo allí donde nos movíamos, ¿no?
Y yo creo que ese es el ejemplo, independientemente de los datos, que ahí hemos visto el ejemplo de Peñíscola, lo que supuso grabar ese capítulo de Juego de Tronos, que implicó más de 1.000 millones de inversión en el territorio. Pues creo que la región de Murcia, por supuesto que está preparada para hacer todo esto, y que lo que hay que tener es la voluntad de invertir en ello. Nosotros lo hemos hecho porque al final que viniera ese director colombiano aquí a Murcia tuvo una parte de inversión por nuestro interés, ¿no? De que esto había que promoverlo. De hecho, las relaciones y acuerdos que estamos generando con productoras a nivel nacional es precisamente para eso, para que se fijen en la región de Murcia como un posible destino de grabación. No te puedo dar el dato concreto porque eso de alguna manera tiene que ser. Pero te digo que efectivamente cuando hay cualquier tipo de grabación, lo decíamos al principio del vídeo, como implica a tanta gente, al final es dinero que circula en la economía local y que además pues especializa a la gente. Todo vuestro. Si tenéis alguna pregunta. A mí sí me permite, bueno, primero agradecerte la exposición, que ha sido espectacular. Yo una parte de ella se la conocía por la presentación de los estudios desde cero. A mí lo que me gustaría saber es por qué el clúster no está montado, no está hecho ya, porque no es una realidad, ¿no? Porque es algo que sabe mal. Lo primero, cuando tú ves que tu región y tu tierra no está puesta en el mapa, ya sea para lo que sea, parece que te sienta mal, ¿no? Te hace un poquito de daño, ¿no? Te duele. Y luego decir, joder, si es que hay unas condiciones tan espectaculares, tanto de climatología como de formación, que esas sí no las conocía, pero ya por lo que nos ha explicado también estamos preparados. ¿Por qué piensas que no está el clúster? Bueno, ¿No hay nadie que lo capitanee? Bueno, pues no porque sé, no se ha puesto el foco. O sea, no creo que haya sido de forma voluntaria. Es simplemente que no se ha puesto el foco. Quizás las prioridades han estado pues más centradas en otros aspectos y nos hemos dedicado menos a pensar en la diversificación que debe ser clave en la región. Hace 4 años empezó este movimiento de las producciones, o 5 años, a nivel nacional, y ahí era una ola donde nos teníamos que haber subido, pero precisamente en aquel momento no había una oficina que estuviera pensando en estas cosas, que es la Field Commission. No había quizás la capacidad de los productores a nivel local que pudieran tirar del carro. Al final, la industria audiovisual en Murcia tiene una limitación muy grande, y es que, exceptuando las 4 empresas que más o menos se han buscado la vida fuera de la región, pues el resto tienen mucha dependencia de lo que seamos capaces de generar. Y a día de hoy lo que se genera es la televisión autonómica, y desgraciadamente la televisión autonómica ni tiene un presupuesto que dé para hacer grandes cosas, ni quizás está orientada a que quien se capitalice sean las productoras, ¿no? Al final es vivir al día. Y eso es lo que hay que intentar cambiar. Nosotros, en nuestro proyecto que hemos presentado, porque sabéis que queremos gestionar la televisión autonómica los próximos 5 años, nuestro proyecto está basado en esto. Tenemos que ser motor para empezar a mover la industria audiovisual. El dinero tiene que llegar a la calle, tiene que llegar a las productoras, tiene que llegar de alguna manera a aquellas personas que sean capaces luego de poder invertir en otros proyectos. Porque si no, al final esto es demasiado endogámico para nosotros, nos quedamos en las 4 cosas que tenemos que hacer, y esa es nuestra limitación. Como además tampoco estamos pensando en salir fuera y ofrecer proyectos, pues al final pues la pescadilla que se muerde la cola. Si no hay inversión en las propias empresas para hacer proyectos, pues no salimos fuera. Y si no salimos fuera, pues... El cortoplacismo, como siempre. Como siempre, ese es el problema. Entonces tenemos que pensar en proyectos pues a corto, evidentemente, porque hay que vivir el día también, pero el día a día, pero también a medio y largo plazo. Y ahí uno de nuestros proyectos, efectivamente, es el de la séptima, porque de hecho, bueno, no lo he dicho, pero nosotros queremos montar el headquarter, el core del proyecto en la región de Murcia, porque tenemos la posibilidad, tecnológicamente muy sencillo a día de hoy, que los estudios principales donde se hagan los informativos estén en la región de Murcia, que los presentadores estén en Madrid o en Barcelona, y que además pues tengamos delegaciones donde podamos estar transmitiendo en tiempo real cualquier contenido que esté pasando en España, ¿no? Un poco la descentralización también ayuda
a que mejoren los números, a que de alguna manera se le dé cobertura a otras regiones del país y, por supuesto, pues un proyecto como estos, ¿por qué no tiene que estar en Murcia? Todo lo contrario, es imprescindible. Cuando además hay instalaciones, que las podéis ver en los que no conozcáis estas, donde hay instalaciones que son espectaculares. Este es el plató más pequeño que hay aquí en estas instalaciones. O sea, todavía hay dos más que son bastante más grandes. Y ese es el camino. El camino es hacer posible que las industrias, que las pequeñas empresas pues puedan invertir y que puedan desarrollar proyectos por un lado, pero también hay que apostar por proyectos mayores y atraer a esa gente a la región a que invierta. ¿Y cómo se hace? Pues dando facilidades. Si somos ágiles a la hora de solicitar permisos, si somos flexibles, si, por ejemplo, el hecho de cortar una calle, pues, por ejemplo, en Madrid, imaginaros lo que supone, ¿no?, cortar una calle y el coste que tiene. Pero en Murcia, y tenemos la experiencia de ello, es bastante más ágil, bastante más sencillo y bastante más económico. Pues no perdamos esa oportunidad que nos da el tener una región como la nuestra, pues al final tan pequeñita y tan grande a la vez y tan manejable, por decirlo de alguna manera. Convencido. Totalmente. ¿Alguna preguntilla? Muy buenos días. Centrándonos en este proyecto de la séptima, bueno, y en general también en la productora, la inversión es importante, ¿no? Entiendo que estaréis abiertos a inversiones externas. Se podrá, las empresas murcianas, en ese proyectazo, ¿no?, entiendo que es la séptima a nivel nacional, tendremos algún tipo de oportunidad preferente respecto a otras empresas o otra gente que venga de fuera, ¿no? Entiendo. Por supuesto. A ver, uno de los mensajes dentro de la estructura que estamos componiendo ahora, el proyecto de la séptima, pues hay una parte fundamental que es Murcia, no solamente para el aporte del talento, de las instalaciones, de la tecnología y de todo eso, sino que también, evidentemente, hay que darle la oportunidad a los murcianos a que puedan participar de este proyecto. El proyecto, bueno, simplemente a rasgos generales, estamos buscando una inversión de en torno a unos 60 millones de euros. Habíamos planteado inicialmente hacerlo con 5 o 6 familias o incluso algún fondo que quería participar y demás, pero como el proyecto es muy integrador, como el proyecto es muy español, queremos abrirlo un poquito más y quizás las participaciones sean un poquito menores, pero demos la posibilidad de que entre gente prácticamente de todo el territorio. Esa es un poco la finalidad. Y evidentemente Murcia, donde todavía no he hecho el ejercicio de sentarme con gente que pueda tener interés en este proyecto, porque no lo he hecho básicamente porque lo quiero hacer muy bien en Murcia. O sea, tú me conoces perfectamente y sabes que soy un embajador de mi tierra, vamos, como nadie. Y quiero hacerlo cuando esto ya prácticamente sea una realidad. Porque hay grandes players que van a participar del proyecto y me gustaría que, de alguna manera, que los vieran identificados cuando podamos presentar el proyecto. Ahora mismo, como te decía, estamos en esa ronda de conseguir a esos inversionistas y yo calculo que en las próximas semanas o mes pues haré una presentación aquí en Murcia del proyecto para dar los detalles, evidentemente. No he dado ninguno porque no estamos en eso. Ahora mismo solamente estamos en la búsqueda, no estamos dando detalles, no habréis visto que hayan declaraciones por nuestra parte en ningún sitio, no las vamos a hacer tampoco, pero estamos trabajando en ello y hasta que no sea una realidad, pues no queremos contar demasiadas cosas. Pero por supuesto que, como siempre, Miguel y la Cámara tendrá sitio en los proyectos. Muchas gracias. Gracias a ti. Juanfrey, ¿qué tal? Buenos días. Enhorabuena por este proyecto y por las ganas que le estáis poniendo a un sector que sin duda es convulso, el de la televisión, sin duda está en continuo cambio.
Me encantan las estadísticas que has mostrado, ¿no? Al final, que todos sabemos que la gente sigue consumiendo televisión, aunque las plataformas estén ahí por detrás, ¿no? Pero yo tengo una pregunta, y es, ¿cómo habéis pensado después también lidiar con la cantidad de consumo televisivo que se produce, sobre todo en las edades más tempranas, ya no en plataformas ni en televisión real, sino directamente en las redes sociales, en YouTube o en Twitch? Todos sabemos, si no lo sabéis os lo cuento, este año ha sido las campanadas de Nochevieja, las más vistas creo que siempre han sido las de la 1, pero las segundas más vistas fueron las de Ibai, en su canal de Twitch. Un chaval de Donosti, que todos conoceréis, que tiene millones de seguidores, y lo ven y vieron las campanadas con él, en su casa, emitiendo desde un móvil a un chaval que no hemos pensado todavía en la fuerza que tiene esto a nivel incluso político. Cuando esta gente, a los chavales, los que tenemos hijos de 8 o 15 años, esa gente no ve la televisión, no lee la prensa y están consumiendo otro tipo de producto audiovisual o producto incluso a nivel prensa o radio, ¿no? Entonces, los que nos podemos con nuestros hijos intentar evangelizarles en que el consumo debe salirse un poquito de ahí, ¿no? Pero se informan, Juanfrey, ya lo sabes tú, por redes sociales y por YouTube o por Twitch, ¿no? ¿Cómo habéis pensado afrontar eso en el futuro? Bueno, ahí nosotros efectivamente hemos identificado pues los dos segmentos de la población que hacen una cosa u otra. Como decía, hay un potencial que son aquellos mayores de 25 años que todavía ven televisión y consumen televisión, y el proyecto de la séptima de TDT está muy orientado a toda esa gente. Esa gente todavía, y los estudios que hay y demás, dicen que el consumo televisivo va a permanecer estable en torno a las 4 horas los próximos 10 años, ¿vale? Es decir, tenemos un horizonte bastante abierto hasta el 2031. Y eso no lo vamos a olvidar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nutrirlo de un contenido que sea muy atractivo, muy dinámico, muy moderno. Quizás el look and feel este que habéis visto tampoco es el de la imagen que vamos a contar, porque precisamente, aunque la tengamos hecha, no hemos querido contar muchas cosas del proyecto. Pero luego, efectivamente, como bien dices, este proyecto iba asociado inicialmente a una OTT, ¿vale? La OTT permite dos cosas. Una es que todo el contenido pasamos a tenerlo ya en el teléfono móvil o en las tablets, ¿vale? Ya podemos acercarnos a otro público que a día de hoy no se para delante de una televisión a verlo, sino que lo hace a través de un televisor. Eso también nos da la oportunidad de llegar con una OTT precisamente a cualquier parte del mundo. Ya no nos circunscribimos exclusivamente al alcance de la TDT nacional, sino que en Latinoamérica, donde hemos establecido ya muchas relaciones con televisiones y con empresarios, quieren que precisamente un proyecto como este se pueda consumir allí. Eso lo conseguimos a través de la OTT. Y, por supuesto, para la gente que consume la información de otra manera, hay que adaptarse a ello. Entonces, para eso hay una línea dedicada en exclusiva al desarrollo de los contenidos para esas plataformas. Tú lo has dicho, Twitch, Instagram, hay que mover precisamente, y esa es otra de los valores que intentamos tener, que toda aquella gente que a día de hoy de forma silenciosa, pero se ha generado un público y que tiene pues la posibilidad de lanzar mensajes, hay que atraerlas con un producto para que lo hagan suyo y que sean capaces también de encaminarlo hacia ese segmento un poquito más joven. Pero efectivamente sí tenemos planteados todos los escenarios y sabemos que esto va por ahí. Pero no podemos olvidar que tenemos todavía 10 años de consumo real de televisión de 4 horas diarias con el segmento y un potencial de 35,2 o 0,3 millones de posibles espectadores. Que tampoco queremos alcanzar ser los líderes de la audiencia, porque hay televisiones que tienen unas inversiones grandísimas, ¿no? Antena 3 y Telecinco son los líderes, ¿vale? de audiencia. Entre ellos dos suman el 50% de la audiencia con todas sus plataformas. Queremos alcanzar otras cuotas, estar en torno a un 6, a un 7, a un 8%, donde ya el plan de negocio pues es muy viable y además que también nuestro nicho para el contenido que queremos ofrecer es ese. Otro tipo de personal, pues sabéis que la televisión desgraciadamente más vista en España es Telecinco. Bueno, pues no vamos a hacer un producto para captar al que está viendo la isla esta de los famosos, seguramente. Tenemos que ir a otro nicho. Una última. Pues nada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por invitarnos a tu casa.
Y nada, la verdad que te deseamos lo mejor. Seguro que va a ir bien porque lo hacéis bien, Así Gracias. que hasta la próxima. Gracias.